De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, anoche Martín Guzmán dio el primer reportaje, el ministro de Economía, desde el rechazo del Congreso de la Cámara de Diputados al presupuesto que había enviado. Dijo que en el corto plazo el Ejecutivo no va a enviar un nuevo proyecto de presupuesto al Congreso. Los sucesos que ustedes ya conocen se precipitaron después de una larguísima sesión que había continuado durante toda la noche, cuando había un principio de acuerdo entre la oposición y el oficialismo para que, dado que el oficialismo no tenía los números suficientes para darle media sanción al presupuesto, iban a mandar de vuelta el proyecto a comisión y esperaba ganar algunos días para abrir algunas negociaciones que le permitieran finalmente la semana que viene sacar el presupuesto. Esa negociación, que era bastante precaria, se termina de romper cuando Máximo Kirchner toma la palabra en el recinto y les dice a los dirigentes de la oposición que estaban sentados en sus bancas que eran unos cobardes, que habían tenido gran responsabilidad en tomar el endeudamiento con el fondo y que ahora se negaban a darle a Alberto Fernández el presupuesto que pedía. Y la oposición, que no tenía, que había acordado con forceps la idea de ir a un cuarto intermedio, porque había posturas de quienes decían votémosle en contra y listo, tomaron, digamos, la provocación de alguna manera de Máximo Kirchner y dijeron, bueno, listo, entonces que se vote, porque sabían que tenían el número para rechazarlo. Y a partir de ahí se generó una situación dentro del Frente de Todos, sobre todo Massa quedó muy dañado, Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, porque él había estado tejiendo el acuerdo y ve cómo Máximo Kirchner termina actuando. Muchos después especularon si fue algo improvisado o si fue fruto de algo deliberado, si deliberadamente buscó dejar a Alberto Fernández sin presupuesto o si su manera de hacer política o su torpeza fundamentalmente lo llevó a actuar de esa manera. Porque había mucho enojo también dentro del bloque. Es muy difícil que uno lleve una sesión de 18 horas toda la noche para ir a un rechazo. En ese contexto después Máximo Kirchner quedó bastante expuesto en términos de que había tenido una torpeza política importantísima y en todo caso le había dado la excusa a la oposición para hacer lo que finalmente terminó haciendo. Alberto Fernández no le vino tan mal, él venía muy peleado, muy enfrentado con Máximo Kirchner, que ha puesto más piedras en el camino, sobre todo a la discusión con el fondo, incluso que Cristina Kirchner. Y Máximo y Alberto Fernández que venían con este minué de los actos, en el cual cuando hablaba Alberto Fernández la cámpora llegaba tarde, pero cuando convocaba a Cristina Kirchner al acto por el Día de la Democracia, entonces sí la cámpora decía ahora vamos a romper la plaza. Finalmente Alberto Fernández, que no iba a ir al acto de asunción de Máximo Kirchner, va al acto de asunción de Máximo Kirchner como presidente del PJ en San Vicente, y ahí tiene un discurso mucho más extendido Alberto Fernández, que unieron filas detrás de la oposición. Ustedes que nos endeudaron, ahora nos quieren dejar sin presupuesto, etcétera. Y Máximo Kirchner por primera vez le dijo, presidente, usted diga hacia dónde tenemos que ir, que lo vamos a seguir. Bueno. El radicalismo a su vez también cerró filas el viernes cuando Gerardo Morales pasó a ser el nuevo presidente de la Unión Cívica Radical, integrando a Martín Lustó como vicepresidente segundo. De hecho, una de las cosas que complicó la discusión el viernes era los diputados de provincias que tenían algún artículo que las beneficiaba, aunque el gobernador fuese opositor, caso de Jujuy, estaban dispuestos a ausentarse o facilitar de alguna manera la sanción. Pero ¿qué decía Morales? Che, yo tengo que ir a la elección el viernes, esperemos al martes que viene. Entonces, parte de la estrategia, llevar toda la semana que viene, también tenía que ver con dejar a que la oposición resolviera sus asuntos internos. Bueno, eso no pasó. Lo que pasó fue que Massa, el domingo, en sus redes sociales, el presidente de la Cámara de Diputados, dijo, en mi condición de presidente de la Cámara de Diputados, me veo obligado a informarles a los gobernadores que fruto del fracaso de la discusión del presupuesto del año que viene, ahora muchos de ustedes van a tener menos ingresos de los que tenían previstos. Entonces, lo que apuntó es que dentro del presupuesto, ahora Alberto Fernández va a prorrogar el presupuesto del año pasado por decreto. Y todas las modificaciones que haga falta las puede ir sacando por decreto. Salvo, no puede legislar por decreto en materia impositiva. Y dentro del presupuesto que iba a ser prorrogado había una disposición que le daba 2 años más a Guzmán la posibilidad de subir la alícuota de bienes personales. Esa suba de alícuota de bienes personales, lo que se iba a recaudar, que ya existía este año, es coparticipable, es decir, se comparte una parte de lo que se recauda por ese impuesto con las provincias. Entonces, en parte, lo que le está diciendo Massa es, como no va a poder prorrogar la suba de la alícuota de bienes personales,
va a haber menos fondos para repartir. Y además las provincias, sobre todo el norte, habían negociado, dice, ¿por qué todos los subsidios al transporte están concentrados en capital y en el conurbano, en el área metropolitana? Dennos subsidios a nosotros también, porque es re injusto que el pasaje de colectivo cueste más caro en el norte que en el área metropolitana. Y habían logrado un aumento importante de esa partida, y eso también se cae con esto. Entonces, bueno, hay que ver si ahora un poco, o sea, ahora el Ejecutivo dijo, bueno, no querías el presupuesto, bueno, las prebendas o las ventajas que ya le habían otorgado a algunas provincias se caen. Entonces ahora les da mayor discrecionalidad en la discusión uno a uno. De todas maneras, lo que le importa ahora al gobierno es la discusión con el Fondo Monetario. El viernes, después de la reunión, del fracaso de la sesión en diputados, se reúne de la derrota del oficialismo en diputados, hubo una reunión vía teleconferencia con Cristalina Georgieva, señalando que ya estaba prevista igual esa reunión, que las negociaciones continúan con el fondo. Lo que pasa es que se demoran. ¿Se acuerdan que Martín Guzmán había dicho que mandaba a mediados de diciembre el plan plurianual en base al cual se discutía con el fondo? Eso ya pasó para el verano y esto genera una corrida contrarreloj contra las reservas del Banco Central. El Banco Central este miércoles tiene que pagar casi 2.000 millones de dólares, no tiene muchas reservas de libre disponibilidad, va a usar la plata que le mandó de derechos especiales de giro el Fondo Monetario, pero se va quedando sin tiempo y esa es la discusión o digamos lo que realmente le marca el paso al gobierno para las próximas semanas.